Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Punto Universitario. Mi nombre es Valeria Amador y es un gusto estarlos acompañando. Como cada semana haremos un recorrido por el acontecer universitario. En esta emisión de Punto Universitario celebramos el Día Nacional del Libro en México, instituido el 12 de noviembre de 1980, fecha que se eligió para conmemorar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, máxima exponente de la literatura mexicana. Por ello, contamos con la participación de la maestra Bárbara Avaroa, quien junto con sus alumnos nos compartirá algunas lecturas. Hola, mi nombre es Bárbara Avaroa, soy profesora de Lengua y Literatura y en el marco del Día Nacional del Libro les voy a compartir un fragmento de Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Qué es lo que pasa, doña Eduviges? Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. Es el caballo de Miguel Páramo que galopa por el camino de la media luna. ¿Entonces vive alguien en la media luna? No, allí no vive nadie. Entonces, solamente es el caballo que va y viene. Ellos serán inseparables. Corre por todas partes buscándolo y siempre regresa a estas horas. Quizá el pobre no puede con su remordimiento. ¿Cómo hasta los animales se dan cuenta de cuando cometen un crimen, no? No entiendo. Ni he oído ningún ruido de ningún caballo. ¿No? No. Entonces es cosa de mi sexto sentido. Un don que Dios me dio o tal vez sea una maldición. Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. Guardó silencio un rato y luego añadió. Todo comenzó con Miguel Páramo. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. Estaba ya acostada cuando oí regresar su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada a la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla, algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba en volver, pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye, viene de regreso. No oigo nada. Entonces es cosa mía. Bueno, como te estaba diciendo, eso de que no regresó es puro decir. No había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaban por la ventana. Ve tú a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era. Y era él, Miguel Páramo. No me extrañó verlo, pues hubo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo, hasta que encontró a esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó?, le dije a Miguel Páramo. ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que ya no pude dar con ella. Se me perdió el pueblo. Había mucha neblina o humo o no sé qué, pero sí sé que Contla no existe. Fui más allá según mis cálculos y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti porque tú me comprendes. Si se lo dijera a los demás de Comala dirían que estoy loco, como siempre han dicho que lo estoy. No, loco no, Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa. Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre. Hice que el Colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo, pero como te digo, no había más que humo y humo y humo. Mañana tu padre se torcerá de dolor, le dije. Lo siento por él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. Y cerré la ventana. Antes de que amaneciera un mozo de la media luna, vino a decir: el patrón don Pedro le suplica, el niño Miguel ha muerto, le suplica su compañía. Ya lo sé, le dije, ¿te pidieron que lloraras? Sí, don Fulgor me dijo que lo dijera llorando. Está bien, dile a don Pedro que allá iré. ¿Hace mucho que lo trajeron? No hace ni media hora. De ser antes, tal vez se hubiera salvado, aunque según el doctor que lo palpó ya estaba frío desde tiempo atrás. Lo supimos porque el Colorado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe cómo se querían él y el caballo, y hasta estoy por creer que el animal sufre más que don Pedro. No he comido ni dormido y nomás se vuelve un puro corretear. Como que ¿sabe usted? Como que se siente despedazado y carcomido por dentro. No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas. Y el mozo de la media luna se fue. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto?, me preguntó a mí. No, doña Eduviges.
más te vale. Y la verdad que la reflexión que yo traigo es con respecto a que en esta época creo que más que nunca es importante fomentar la lectura. Incluso yo como profesora de literatura y los estudiantes de la carrera, últimamente se siente cada vez más difícil retomar quizá la lectura a como lo hacíamos hasta hace algunos años, ¿no? Porque estamos todo el día con el celular en la mano, con las tablets, y pues vamos perdiendo la capacidad de concentración, ¿no? Entonces, yo les invito a que poco a poco incluyan una rutina de 5 minutos, no importa que sea un libro digital, no tiene que ser un libro físico, pero concentrarnos esos 5 minutos porque realmente se está perdiendo como esa conexión. Creo que mucha gente te dice que leas porque vas a aprender, y yo creo que quizá no sea la mejor manera de invitarte o de acercarte a la lectura. Tal vez a mí sí me interesaría decir, voy a aprender, pero quizá no es lo mismo para otras personas. Yo creo que la lectura es recreación, la lectura tiene que divertirte, tiene que gustarte, y si no eres alguien acostumbrado a leer, yo te invito a que agarres un libro y si no te está gustando, que lo dejes y que busques otro hasta que encuentres uno en el que realmente te sientas cómodo, y no hay problema igual si lo dejas a la mitad. Lo importante es que te empieces a adentrar, porque al final vas a encontrar un libro que sí esté dirigido a ti. Desde entonces, Momo vivió muy bien. Por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras menos, según fuesen las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama, y cuando tenía frío podía encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podría pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente se dio pronto cuenta de que había tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo y se preguntaban cómo habían podido pasar sin ella antes. Y cuanto más tiempo se quedaba con ellos la niña, tanto más imprescindible se hacía. Tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía a alguien sentado con ella, que le hablaba solícitamente. Y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar. Y a quien todavía no se había dado cuenta de que la necesitaba, le decían los demás: «Vete con Momo». Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías, igual que se dice buena suerte, o que aproveche, o y qué sé yo. Se decía en toda clase de ocasiones: «Vete con Momo». ¿Pero por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo esto. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien o sabía tocar un instrumento? ¿O es que, ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer en las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad, y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían, de repente, ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar a esas ideas. No, simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros, y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente qué era lo que quería, o los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos.
o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo. Y le resultaba claro, de modo misterioso mientras hablaba, que tal como era, solo había uno entre todos los hombres y que por eso era importante a su manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Ha llegado el momento de hacer un breve corte, pero no te despegues, que continuamos con más de Punto Universitario. Acompáñanos en nuestras redes sociales para no perderte ni un segundo de nuestro contenido. Encuéntranos en Facebook como Comunicación Radio WAPS y en Instagram como @Radio WAPS Oficial. Además, estamos también en TikTok y Twitter. Búscanos como @Radio WAPS. Revive nuestro contenido en YouTube. Encuéntranos como TV WAPS. También escucha nuestro contenido radiofónico sintonizándonos vía streaming en radiowaps.mixlr.com y en radio por el 1180 de AM. Conéctate con nosotros. Gracias por seguir con Punto Universitario. Si gustan contactarse con el equipo de producción, pueden hacerlo a través de las vías que aparecen en pantalla. Mientras, sigamos con más información de lo que pasa en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Dicen que leer es soñar con los ojos abiertos. A continuación, los dejamos con algunos fragmentos literarios recitados por alumnos de la licenciatura en Lengua y Literatura. Los amigos son imposibles de llevar con la edad. Cuando eres pequeño, los amigos te sobran y se crean con un simple formulario. ¿Cómo te llamas? ¿Jugamos? Amigos para toda la vida o para un recreo. Ni siquiera te detienes a meditar cuánto va a durar la amistad. En la secundaria comenzamos a volvernos selectivos. Necesitamos que exista alguna similitud o una deidad que alabar en conjunto. Una banda de rock, una canción, un actor de cine o una película. Necesitamos sentirnos identificados con alguien más. Y vamos añadiendo preguntas cada vez más complicadas al test de la amistad. La preparatoria lo reduce más todavía, porque ahí tienes que lidiar con las hormonas y, como Oscar Wilde sabía, la amistad es imposible entre una mujer y un hombre. Entonces la balanza de amigos tira más del lado de tu género que del otro. La universidad todavía lo complica más, porque aparecen factores como la envidia, los celos y la traición, por lo que es difícil hacer nuevos amigos y muy sencillo perder a los anteriores, por culpa de la distancia y la falta de tiempo libre. Los amigos son una cosa extraña, porque cuando eres niño puedes hacerte amigo de quien sea, y al crecer pierdes a todos tus amigos por lo que sea. Para mis 23 años tenía 5 amigos: Rafael, Diego, Amanda, Ernesto y Jacinta. Jacinta y yo nos conocimos cuando éramos niños, otro cliché. Nuestros padres eran los mejores amigos de la preparatoria. Así que estábamos predestinados a coincidir en esta vida. Fuimos a las mismas escuelas desde el kinder y nos separamos hasta que fuimos a la universidad. No es que existan amistades de toda la vida, es que habíamos crecido juntos. Jamás sentí nada por ella y por lo que después ella me confesó, jamás me miró de ese modo. Así que pasamos la vida juntos, confesándonos secretos y planeando travesuras, pero ignorándonos por entero. Fue extraño porque habíamos perdido comunicación durante el último par de años, pero como ocurre con las amistades a esa edad, los reencuentros se sienten como si hubiese pasado un día desde la última vez que nos vimos. Nos reencontramos en mi primer trabajo. Ambos éramos profesores de medio tiempo, lo que nos permitía encontrarnos entre los recesos y en la sala de maestros. Estábamos solteros y llevábamos una vida solitaria. Pero sospechoso que fue la separación lo que nos hizo olvidar que éramos como hermanos que se habían visto en ropa interior de niños y aplastado hormigas. Éramos dos personas jóvenes y bueno, sin saber muy bien cómo, de pronto surgió. Jacinta fue el mejor tiempo de mi vida, así lo recuerdo. Nunca me volví a sentir tan alegre. Ella era excéntrica y deportiva. Además, no había manera de que pudieras negarte a sus travesuras o los planes de hacer alpinismo una vez que se lo proponía. Así que me encontré durante medio año siendo alguien más, un extravagante que andaba con zapatos de vestir, escalando cerros. Puedo imaginarlo. No puedes.
A veces me cuesta imaginarme de ese modo, o siquiera creer que realmente hice esas cosas. Como sea, Jacinta y yo íbamos a todos lados juntos. Ella tenía esta idea de que la vida era corta y había que disfrutarla, y lo hice. Fue durante ese lapso de tiempo que publiqué mi novela, la única y fatídica novela que llegué a escribir. La recepción al principio fue buena. La gente la compraba y me invitaban a presentar el libro. Después, una serie de acontecimientos me enterró para siempre. Fue el año en que murió mamá de un infarto. Nadie lo veía venir y a todos nos derrumbó la ausencia de ella. Mi hermano y yo nos separamos durante los siguientes 2 años. El resto de la familia fue tomando distancia hasta desaparecer por completo. Y entonces me convertí en un fracasado que se cansaba de la alegría contagiosa de Jacinta. Y un día ella sencillamente se marchó. Me tardé una semana en notar que no respondía a llamadas o mensajes. No me sorprendió que no hubiera una despedida. Ella no era de las que se despiden, así que también desapareció. En su lugar quedé yo. Ya no era la misma persona que había sido antes de ella. Un apasionado de la vida que podía abandonar todo para estudiar en otro estado, aunque tuviese que atravesar el país o abandonar al amor de mi vida. Tampoco era quien había sido junto a ella. Repelía las aventuras y las salidas al mundo exterior. Perdí a mi madre y a Jacinta, mi mejor amiga. Ya no tenía 5 amigos, tenía solo 4 y era un huérfano desencantado de la vida. Pero en el preciso instante en que él, en pie contra el prétil, todavía aturdido y furioso, seguía con la vista al coche que se alejaba, restregándose al mismo tiempo la espalda, hubo de sentir que alguien le ponía en la mano dinero. Volvióse a mirar. Una mujer de cierta edad, de la clase mercantil, a pelo y con zapatos de piel de cabra, iba acompañada de una joven con sombrero y un quitasol verde, seguramente su hija. «Tome, padrecito, por el amor de Cristo». Él lo tomó y ellas pasaron de largo. Le habían dado 2 grívenes. Por la ropa y el aspecto muy bien pudieron tomarle por un mendigo, por un verdadero recolector de groches en la vía pública, y de aquel donativo de 2 grívenes érale, sin duda, deudor al latigazo del cochero que las movió a piedad. Guardó los 2 grívenes en la mano, siguió delante unos 10 pasos y volvióse cara al Nevá, en la dirección del palacio. No había en el cielo ni la más leve nubecilla y el agua era casi azul, lo que rara vez le sucede al Nevá. La cúpula de la catedral, que desde ningún punto de mira se contempla mejor que desde allí, desde el puente que no dista 20 pasos de la capilla, refulgía tan clara que a través del límpido ambiente podían distinguirse con toda claridad cada uno de sus matices. El dolor del latigazo se le fue pasando y Raskolnikov llegó a olvidarse de él. Una idea inquietante y no del todo diáfana ocupábale ahora exclusivamente. Estaba parado y miraba larga y atentamente a lo lejos. Aquel lugar érale particularmente conocido. Siempre que salía de la universidad, generalmente, sobre todo al volver a su casa, había de sucederle. Puede que le ocurriera 100 veces quedarse parado precisamente en aquel mismo sitio, contemplando con toda atención aquel panorama verdaderamente espléndido, y casi siempre había de maravillarse de una impresión suya, vaga e inahuyentable. Una frialdad inexplicable infundíale siempre aquel magnífico panorama. Un alma muda y sorda animaba para él aquel vistoso cuadro. Admirábase siempre de su antipática y enigmática impresión y aplazaba, por no fiar de sí mismo, el explicársela para un futuro remoto. Ahora, de repente, acordóse con toda claridad de aquellas interrogaciones y dudas suyas de otro tiempo, y parecíale que no al caso las recordaba ahora. Ya de por sí antojábase el extraño y singular aquello de haberse ido a detener en aquel mismo sitio, como antaño, cual si efectivamente imaginarse que iba a tener ahora el mismo pensamiento de Marras y a interesarse por los mismos temas y cuadros que excitaron su interés. Hasta tampoco hacía. A punto estuvo de echarse a reír, no obstante sentir un dolor en el pecho al mismo tiempo, que no sabía qué hondura, allá abajo, donde apenas se veía bajo los pies. Parecíale que estaban ahora todo aquel pasado y todas aquellas ideas pretéritas y aquellos pretéritos enigmas y aquellos temas antiguos y aquellas antiguas impresiones y todo aquel panorama y él mismo y todo. Parecíale como si hubiese remontado el vuelo, no sabía dónde, a lo alto, y todo hubiese desaparecido de ante sus ojos.
Después de hacer un ademán involuntario con la mano, sintió de pronto en el puño, apretada, la moneda de 2 grívenes. Abrió la mano, contempló con toda atención la monedita, la boleó y la arrojó al agua. Luego dio media vuelta y emprendió el regreso a la casa. Parecíale como si con un cuchillo se hubiese cercenado su persona de todos y de todo en aquel instante. Llegó a su casa ya anochecido, de suerte que había estado fuera 6 horas. Por dónde y cómo regresó no habría podido decirle. Después de desnudarse y temblando todo, cual caballo almohazado, echóse en el diván, tiró hacia sí del abrigo e inmediatamente quedóse amodorrado. Gracias. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. Relájate, concéntrate, aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás, no quiero ver la televisión. Alza la voz, si no te oyen. Estoy leyendo, no quiero que me molesten. Quizá no te han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte, grita, estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres, esperemos que te dejen en paz. Adopta la postura más cómoda, sentado, tumbado, ahubillado, acostado de espaldas, de lado, boca abajo, en un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puff, en la hamaca si tienes una hamaca, sobre la cama naturalmente o dentro de la cama. También puedes ponerte cabeza abajo en postura de yoga, con el libro invertido, claro. La verdad no se logra encontrar la postura ideal para leer. Antaño se leía de pie ante un atril, se estaba acostumbrado a permanecer en pie. Se descansaba así cuando se estaba cansado de montar a caballo. A caballo a nadie se le ocurría nunca leer, y sin embargo era la idea de leer en el arzón, el libro colocado sobre las crines del caballo, acaso colgado de las orejas del caballo mediante una guarnición especial. ¿Te parece atractiva? Con los pies en los estribos se debería estar muy cómodo para leer. Tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura. Bueno, ¿a qué esperas? Extiende las piernas. Alarga también los pies sobre un cojín, sobre 2 cojines, sobre los brazos del sofá, sobre las orejas del sillón, sobre la mesita de té, sobre el escritorio, sobre el piano, sobre el globo terráqueo. Quítate los zapatos primero, si quieres tener los pies en alto, si no, vuelve a ponértelos, y ahora no te quedes ahí con los zapatos en una mano y el libro en la otra. Regula la luz de modo que no te fatigue la vista. Hazlo ahora, porque en cuanto te hayas sumido en la lectura ya no habrá forma de moverte. Haz de modo que la página no quede en sombra, un adensarse de letras negras sobre un fondo gris, uniformes como un tropel de ratones. Pero ten cuidado de que no le caiga encima una luz demasiado fuerte que se refleje sobre la cruda blancura del papel royendo las sombras de los caracteres como en un mediodía del sur. Trata de prever ahora todo lo que puede evitarte interrumpir la lectura. Los cigarrillos al alcance de la mano, si fumas, el cenicero. ¿Qué falta aún? ¿Tienes que hacer pis? Bueno, tú sabrás. No es que esperes nada en particular de este libro. Eres alguien que por principio no espera ya nada de nada. Hay muchos, más jóvenes que tú o menos jóvenes, que viven a la espera de experiencias extraordinarias. En los libros, las personas, los viajes, los acontecimientos, en lo que el mañana te reserva. Tú no. Tú sabes que lo mejor que cabe es esperar evitar lo peor. Agradecemos a la maestra Bárbara Baroa y a sus alumnos por habernos compartido estas lecturas. Por ahora ha llegado el momento de despedirnos, pero recuerda que la próxima semana tenemos una cita para conocer más de ciencia, cultura y academia desde un punto de vista universitario. Mi nombre es Valeria Amador y nos vemos en una próxima emisión de Punto Universitario.